las 8 de la mañana en la República Argentina, el cielo absolutamente cubierto. El fin de semana largo comenzó con un gran homenaje. El homenaje del jueves 2 de abril a los héroes de Malvinas, a quienes de una u otra manera estuvieron involucrados, fundamentalmente aquellos quienes combatieron, aquellos quienes estuvieron en las islas, naturalmente el recuerdo para los casi 700 caídos en Malvinas, y el homenaje tanto en la vigilia cuanto en el Día de Malvinas que se hizo a los combatientes de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Hoy vamos a hablar de Malvinas, pero lo vamos a hablar desde otro costado. Por eso vamos a presentar a Alicia Fernández y la vamos a saludar. ¿Cómo te va, Alicia? ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos. Buen día, gracias por venir. Un placer. Bueno, Alicia Fernández ha sido aspirante enfermera en la base de Puerto Belgrano, ahí cerca de Bahía Blanca, Punta Alta. en Punta Alta, claro, cerca, digamos, donde hace la panza, ¿viste? Donde termina la panza de la provincia de Buenos Aires. Hay un mapa que te sitúa en donde esta jovencita que nos acompaña. Ahí está, mira, Punta Alta, ahí está la base naval Puerto Belgrano, en el mapa que preparó la producción para que te ubiques. Desde Entre Ríos viajó ahí, ¿cuántos años tenías? 16. 16 años. 16. ¿Cómo fue la decisión de ir a enrolarte en la Armada? Por una amiga. Una amiga me invitó, me dice, Alicia, están inscribiendo, dice, para entrar a la Marina. Vamos, ¿me acompañás? Bueno, vamos. Y fuimos a inscribirnos, mandamos todos los papeles a Concordia. En Concordia rendimos un examen físico y, no tanto físico, teníamos que llevar un apto físico y sí tuvimos que rendir un escrito. ¿Un escrito qué? Sí. ¿Un escrito qué, cultural? Sí. Mirá vos. Y bueno, mi amiga no aprobó y yo aprobé. Ah, no La que me invitó no entró y yo sí. Pero mirá vos, Sí, ¿no? sí. Pensar, claro, estamos hablando del año 82. 82. Digo, estamos hablando porque, claro, yo sitúo ese tiempo en donde las conexiones de comunicación no No, existían, era cuando tenías que pedir las comunicaciones por teléfono claro, y tal vez las pedías a la mañana y te la daban a la tarde. exacto. Pero digo que por eso te preguntaba cómo fue lo de la Armada, porque teniendo prefectura acá, eventualmente, si es que te interesaba alguna No, cosa. ¿cómo había averiguado mi amiga? No sé, pero ella se enteró y viajamos a Concordia. Ajá. ¿Estabas cursando la La secundaria? secundaria, ¿Dónde? en el Colegio Nacional. En el En Colegio cuarto Nacional. año estaba. Estabas en cuarto año y decidiste irte. Terminé el cuarto y en vez de hacer quinto me fui a la Marina. Ajá. Bueno, A estudiar también era un contame, secundario. ¿y dónde fueron? Fuimos a la base naval, salimos desde Concordia, Ajá. en tren también, Ajá. como los conscriptos que iban en tren, nosotros también fuimos en tren. Entramos un 8 de febrero a la base. Estuvimos 45 días en el periodo selectivo preliminar, que se le llama PSP, donde hacíamos lo mismo que los conscriptos. El orden cerrado, igual que los conscriptos, ni más ni menos. Acordate que estábamos bajo Régimen el militar. régimen militar O en sea, esa época. las raneaban igual, digamos. Tal cual, tal cual. Eh, En eso no había discriminación. ajá. En eso no. No teníamos favoritismo, al contrario. Fueron directamente a... Mirá, ahí estamos viendo algunas imágenes, mirá vos. Eso es cuando juramos la bandera, el 9 de julio juramos la bandera nosotros. No Esto la ya- juramos el 20 de junio. Eso fue post-Malvinas. Sí, Eso es post-Malvinas. sí, sí. ¿Eh? Cuando teníamos que jurar la bandera no se pudo porque estábamos en guerra. Claro, 20 de junio. Sí, así que nosotros no estábamos bajo bandera durante el conflicto. Fueron de Concordia en tren y terminaron allá en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Punta Sí, Alta. sí. Bueno, ahí estamos viendo esa imagen de un montón de jovencitas. Eso era la escuela.
Esas son todas adolescentes. Sí, éramos todas, teníamos 16, 17 años, 18. Creo que una compañera mía tenía, la que más edad tenía 25. ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Estudiábamos, aparte de todo lo militar, estudiábamos, aparte teníamos eh, tiro, remo, natación, todo venía en la misma base. La base es una ciudad. Sí, La base sí, es una sí, sí, ciudad. sí, 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 Es la base naval más importante que tiene la República Argentina. sí, señor. Mirá esa formación. ¿Te ves ahí? Yo no puedo No, encontrarte. No. no, estoy tapada. Esa es una No formación. soy tan alta. Esa es una formación. Estamos hablando, si es que no estás mirando las imágenes a través de Canal 10, estamos hablando con Alicia Fernández, que es de Concepción del Uruguay, y fue aspirante a enfermera en la base naval de Puerto Belgrano, cerca de Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Cuando llegaron, ni la menor idea de Malvinas, me No, imagino. no, nada. Llegaron en Nosotros febrero. Claro, nosotros íbamos a estudiar. ¿Cuál era Era- tu idea? ¿Tu idea era quedarte en la Armada? Sí. Después no me preguntes por qué, pero me pedí la baja. Ajá. 3 veces tuve que pedir la baja porque no me la querían dar. Porque había sacado el mejor promedio. En el ese periodo selectivo preliminar, saqué el mejor promedio como aspirante mayor. ¿Cuánto duraba ese periodo? 45 días. Ah, bien. O sea que tampoco Malvinas existía todavía. No, Claro, Malvinas no. es 2 de abril. Estamos hablando de febrero, marzo eventualmente. Sí. Ahí es cuando cumplí 17. Ahí cumpliste 17. 17. Siendo mejor promedio de ese periodo de adaptación, digamos. Sí. Para luego Sí, sí. empezar todo el curso del año. Sí, Quinto año. Sí, pero ya habíamos empezado con las clases en el hospital. Ya habían empezado. Sí, Para ser enfermera. correcto. ¿Te atraía eso de la enfermería? Siempre, Ajá. siempre. Desde lo básico, ¿no? Pero Claro, sí. claro. Bueno, pasa Malvinas, claro, un hecho absolutamente llamativo, singular, no esperado. Ahí adentro no sé, porque nosotros estábamos internas ahí adentro en la base. Vivíamos ahí adentro y no teníamos idea. No, nunca supimos, nunca nos enteramos de que hubiera algo, algún conflicto o algo que iba a, a sorprendernos, una guerra. No teníamos la menor idea. Nos sorprendió realmente. Salvo cuando ocurrió, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué es lo que hicieron ya metiéndonos en el tiempo de la guerra? ¿O qué les dijeron cuando estalló el conflicto armado? Y lo mismo que, porque nosotros no estábamos informadas de nada, no nos decían nada, solo nos dijeron que estábamos en guerra, que debíamos, lo primero que dijeron que teníamos que poner las frazadas en las ventanas, no prender luces, luego se pintaron las ventanas para que no se vieran las luces. Nos cortaron toda comunicación con el afuera, ni siquiera con la familia. O sea, no podían llamar por teléfono. No. Acuérdate que también que las llamadas No, vos sí, tenías sí. que ir y pedirlas y después te avisaban que a tal hora se iban a comunicar. No. No sé, si recibías una carta, a veces te llegaba, a veces no. Aparte de que llegaba abierta. Llegaba abierta la Llegaba carta. abierta. A nuestras manos llegaba abierta. Por lo que podría decir la carta, eventualmente. Después de esa época, las corridas que hubo, era impresionante, se alteró todo en la base, se alteró todo. Dejaron de andar los civiles porque entraban civiles a trabajar a la base. Dejaron de andar los civiles. Después, cada tanto sonaban las sirenas. Es por eso que el día de hoy, cuando escucho la sirena del
del ministerio al mediodía, a las 12 del mediodía, me hace acordar siempre, siempre me viene a la memoria eso, que vos escuchabas la sirena y tenías que correr a los refugios. Y era literal porque la gente estaba como sugestionada, o era el miedo que le habían impuesto, que corrían, literal como las películas, que corren, se caen, los pasan por arriba, así. Porque vos nunca sabías si era un simulacro o si realmente estaban por bombardear la base, porque era uno de los puntos estratégicos a bombardear. Y cómo no. Y cómo no, Porque si era, de ahí más allá partían de que había un hospital, era la claro, base. era la base naval. Donde partió el portaaviones, donde partió el Irizar, el Belgrano, donde salían los armamentos también de ahí, de la base, porque también estaban los infantes de marina. No fue una época heavy. ¿Qué ánimo tenían ustedes? ¿Qué ánimo tenías vos en ese momento? Y estábamos en constante vigilia. Estabas en alerta las 24 horas, porque mis compañeros, por ejemplo, yo era nuevita porque recién entrábamos ese año, pero mis compañeras, yo soy la tercera promoción, 80, 81 y 82. Mis compañeras del 81 y 82 fueron directamente abocadas a la atención de los pacientes, porque ya tenían un poquito más de estudio, sin estar recibidas. No estaban recibidas todavía enfermeras. Y nosotros hacer toda la tarea que ellas hacían, más cuando partió el Irizar y el Belgrano, nosotros fuimos las encargadas de preparar y llevar hasta el puerto todo lo que fuera vendajes, apósitos, todo lo que... Porque el Irizar no era un buque hospital, se lo hizo buque hospital para tal fin. Así que había que equiparlo. Estábamos abocados a eso y atenderle a nuestros compañeros, cumplir guardias, y ayudaron lo que podíamos en el hospital a nuestras compañeras. No la atención nosotros, la atención directa al paciente no, pero sí mis compañeras. Y cuando Y pasó, lo que vimos, lo vimos. por eso, cuando pasó lo de la guerra, porque esto estás hablando de los preparativos, ¿no? Zarpaban los buques y ustedes proveían todo, armaban el hospital dentro del Mi buque. promoción. Tu promoción, Los- por eso. Y cuando ocurrió la guerra, empezaron a llegar heridos ahí. Empezaron a llegar heridos, sí. No sabés lo que se vio ahí. Los chicos que llegaban con amputaciones ya, venían ya amputados, con pie de trinchera, mutilados muchos, muchos idos mentalmente, porque yo recuerdo, me quedó en la memoria un chico que caminaba con la cabeza toda vendada, que caminaba pero sin rumbo, andaba deambulando por el hospital. Ya, o sea, ya le habían permitido andar, pero no estaba consciente de su vida, pobrecito. Y así, pero muchos, muchos. Los Y eran heridos, tan chicos como nosotros también. La mayoría eran todos chicos como nosotros. Lloraban, lloraban. Pedían por su familia, por la mamá sobre todo. Y ahí estábamos nosotras, conteniendo nosotros, con la corta edad que teníamos, conteniendo a los chicos, que para ellos era ver una mujer, era como ver, no sé si será la madre, pero en muchos casos sí, se aferraban a la figura femenina en ese momento. Así que estuvimos sosteniéndole, dándole apoyo psicológico también. ¿los heridos llegaron después de la rendición o No, mientras? no. El Mientras. primer herido de guerra llegó a la base naval.
O sea que durante el conflicto, mientras duró el conflicto entre el 2 de abril y el 10 de junio, iban llegando. Sí, 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 sí. No, sí, de Malvinas lo traían, le daban las primeras atenciones allá y luego lo traían a la base. Sí, sí. Es un gran hospital, quiero decir, es un hospital Es muy que grande, tiene sí. cirugías, Sí, sí, es muy grande, muy, muy grande. Es una, como vos dijiste, una ciudad, porque desde están lo que eran puertos, donde estaba todo lo que es buques, la parte de hospital, la parte de artillería, donde vivían. sí, 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 Había un con convento, almacenes, con iglesia, con había un todo. Sí, convento, sí, sí. sí, sí, sí. Teníamos enfrente de donde vivíamos nosotros, de la cuadra que se llama, teníamos Eh, el convento. Mira, me impactó mucho esto que decías, ¿no? Con 16, 17 años tener que contener a chicos que venían de una guerra, Sí, adolescentes, que chicos, venían de una sí. guerra, que venían heridos y reclamaban sus mejores afectos, Mm. ¿no? Eh, ¿De qué hablaban después ustedes? Mira, nosotros, entre nosotros, porque no podías hacer comentarios de ninguna índole, no te podían escuchar hablar, porque de eso no se habla, allá era así. No podías ni respirar libremente en esos momentos. Ya te digo, nos cortaron toda comunicación con el afuera. Eh, Nos arreglamos para pasar papelitos de cierta forma a los familiares que estaban afuera de la base, preguntando por su familia, eh, todo escondida. Si llegaban a enterarse de lo que hacías, te comías una sanción. Y, y entre nosotros sí nos preguntábamos y qué pasó, y muchas chicas, compañeras nuestras, muy afectadas también por las cosas que veían. Vos acordate que teníamos 18, 19 años, las otras del año 82, las chicas que entraron en el 82, ponele un poquito más grande que nosotros, pero todas jovencitas. Yo me imagino una chica, para mí hoy en día, una criatura de 16 años, que vea todo ese espectáculo, no. En esa época no sé si éramos más maduros o maduramos a la fuerza, no sé. Claro. Entraron a estudiar el quinto Exacto. año, a estudiar enfermería y resulta que les cae encima una guerra. Sí. Y te haces a la fuerza, pero te haces. ¿Qué recordás de aquella época? ¿Te seguís viendo con tus compañeras de Sí, entonces? sí, sí, sí. Nos volvimos a reencontrar eh, hace ya varios años que estamos en la lucha, en la malvinización, para que nos conozcan y llegar a un reconocimiento digno. Porque sí tenemos el reconocimiento de mucha gente. Nos han reconocido en el gobierno, nos han reconocido por sobre todo por el lado de la mujer. Eh, Nos han reconocido acá en la ciudad, bueno, En la condición de mujer. sí, En la condición siempre de en la mujer. condición de mujer, no. Bueno, no nos olvidemos que a los propios combatientes cuando volvieron al continente se les dio la espalda, vamos a Muy, decirlo, y hagámonos sí, cargo, sí, sí, no, sí, no sí. te incluyo, pero nosotros, ¿no? Los que estuvimos acá en tierra, hagámonos cargo de lo que nos Sí, pasó, de lo que hicimos. sí. Es que a mucha gente le pasó de que no decían que habían estado en la guerra porque los veían mal. Era como que ustedes los que perdieron. Aparte de que los trataron muy mal. Yo tengo un amigo veterano que vive en Gualeguaychú, que él me contaba, aparte de las penurias que me contó cuando estuvo en el sur, en el faro, le tocó estar en un faro que fue donde más o menos se resguardaba del frío. Eh, cuando los trajeron a Buenos Aires con la misma ropa que venían sucios de allá de las islas,
con la misma ropa lo mandaban para la casa, sin un centavo, sin nada, y andate y arreglate como puedas. Así los trataron, viniendo de las islas, combatiendo. Ustedes como mujeres, imagino que habrán tenido más o menos la misma suerte, pongo suerte entre comillas, ¿no? Quiero decir, falta de reconocimiento. Totalmente, hasta el día de hoy. Nosotros para Marina no existimos. Nosotros para Marina no existimos. Cuando empezamos a hacer... ¿No tienen ustedes una pensión No, de parte de la Marina? no. No porque no nos reconocen. Cuando nosotros empezamos a hacer, nos juntamos porque esa era la otra, que nosotros por muchos años nos callamos, nunca hablamos, ni siquiera con la familia, porque cuando te daban la baja te decían que tenías prohibido hablar de lo que pasó en la base. Porque nosotros sabemos dónde vive tu familia, nosotros sabemos cómo está compuesta tu familia, nosotros sabemos cuántos hermanos tenés, dónde trabaja tu papá. Hasta el día de hoy yo tengo una compañera que todavía sigue sugestionada con eso. Cuando la hemos contactado para la lucha esta de la visibilización, al principio dijo sí, porque nos íbamos a reunir, nos íbamos a encontrar después de tantos años, pero cuando la llamamos para ir a un acto que nos invitaban, que nos han invitado a muchos actos los veteranos, porque hay veteranos que sí nos reconocen y hay veteranos que no nos reconocen, porque hay veteranos que dicen, no, vos no estuviste combatiendo. No estuvimos combatiendo en las islas, pero sí estuvimos de este otro lado de la trinchera. Y nosotros, esta compañera mía, cuando la llamaban a los actos no quería ir. No quería que la vieran. Por aquel temor. Por aquel temor, sí. Aquel temor que le habían Sí. impuesto en el momento de pedir la baja. ¿Por qué pediste la baja? Porque supuestamente me iba a casar el noviecito que tenía acá. Ajá. Me dijo, venite, ¿no? Porque era eso, de escribir cartas y cartas claro. y cartas, porque no veníamos a cada rato en esa época. Tampoco es que te daban, los fines de semana te daban franco. Era tipo... Claro, ¿no? Y además 800 kilómetros. Por eso mismo. Y por eso te digo que pedí 3 veces la baja y no me la querían dar. Y bueno, por último, ¿estás segura? ¿Cuándo pediste la baja? En diciembre del 82. O sea que estuviste todo el año allá. Todo el año, sí. Con una guerra incluida. Bueno, hablemos de algo mejor, hablando de reconocimientos. Te han reconocido, sí, en el propio Senado de la Nación. Sí. Hace poquitos días, hace poquito tiempo. El año pasado fue, ¿no? No, ahora en... Ay, sí, estamos en abril de 2026. Sí, el año pasado. Fue el año pasado. Sí. Mirá esa imagen maravillosa. Mirá qué linda. María Eugenia Vidal. Todo gestión de ella y de... Esa es Villarruel. Sí, Villarruel, no Villarreal, Villarruel. Villarruel, la presidenta del Senado de la Nación. Y sí, ahí señor. Con tu diploma. Y la otra señora creo que es Rucci, del Rucci... De aquel Rucci sí. Gremialista. Sí. Que también debe ser legisladora. Por toda la gestión de ella llegamos a María Eugenia. Bueno, no solamente eso, sino que también la municipalidad hace poquito tiempo también te reconoció. Sí, hace poquito tiempo, porque fue el acto del 8 de marzo. Sí, cuando reconocen a las mujeres destacadas en la ciudad. Qué lindo, sí. Qué bueno. ¿Te hace bien? ¿Te hace bien? Sí, es una caricia al alma. Después de tantos años, 44 años, que estamos en la lucha. Por eso todos estos reconocimientos que nosotros decimos, tenemos otro papelito más, o medallitas que te dan. Pero todavía vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. En este largo camino, hemos perdido varias compañeras en la lucha. Me imagino. Sí. Me imagino.
Bueno, y en esto de reinventarse, ¿dónde encontraste la manera, más allá de tu familia, ¿no? Tenés 2 hijas, 4 nietos. 4 nietos. Ay, sí. Muy abuela. Quienes te conocemos, sabés que sos orgullosa no solamente de tus Sí, hijas, totalmente. profesionales ambas, sino que además dedicadas al servicio ambas, sino que además con unos nietos Sí, viste, maravillosos. es como que la mayor también está en la rama de la salud, Ajá, la otra dentro casi, de todo casi, 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 sí, casi, sí. como Como a la docente atención, especial. sí. Bueno, pero hablame del deporte, Ah, hablame de eso del deporte, también hablame del estamos deporte porque, a full escuchame con el una cosa, deporte. yo no sé cómo presentarte, si realmente, como dice ahí, ex aspirante a enfermera naval en Puerto Belgrano o presentarte como una de las destacadas, tendríamos que decirle a Juan Ignacio Segovia, en realidad, a Juan y Segovia, nuestro líder de la manada del deporte, que te entreviste, porque sos una gran jugadora de Newcomb. Nah, bueno, jugadora, ya lo de grande, ya. No, 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 me parece que me queda grande, no, Ah, no. por favor, ¿cómo encontraste el Sí, Newcomb? lo encontré, me llevó una amiga también. Ajá, ajá. Me dice, Ali, vamos. ¿Esa Le digo sigue yo, jugando? sí, No, sigue está jugando. bien, Pero no bueno. estamos jugando en el mismo equipo. Ah, ajá, Hemos mutado. ajá. Igualmente el equipo en el que empezamos, no, sí, en el que empezamos está. Eh, pero Alicia también se llama. ¿Cuánto hace que jugás al Newcomb? 3 años. Muy bien, ¿eh? Bueno, Ya aprendiste hace rápido. 3 años. Mirá si hay Sí. fotos en Chile. Esas en Chile, sí. Hace poquitos días fuiste a Chile a representar A la Argentina, a la sí. Argentina. Sí, sí. Nos recibieron. Fui, te- fui con cierto resquemor porque, bueno, son nuestros hermanos chilenos, pero hay ahí una espinita clavada. Y la verdad que no nos hicieron Por sentir, lo de Malvinas, por los de está diciendo. Malvinas, sí. Claro, Sí, claro, justo te perdón, toca, pero sí. justo te toca, claro. Y no, la verdad que nos atendieron, pero nos atendieron súper, súper bien. Le fue bien a nivel deportivo. Salimos subcampeones. Representando Entre Ríos. O sea, fue una... Argentina. Argentina. Ah, Argentina, Argentina. sí, porque había compañeras de ellas son, esas dos que veías ahí en imágenes son de acá, de la ciudad, junto toda gestión de Silvia Pivas, Qué bueno, ahí la vemos. Ahí está de ahí está oscuro. Silvia, La profe. Carmen Burgat, que es de aquí, es del equipo de Silvia Pivas, Qué que bueno. me convocó a través de ¿El Pedro Di equipo, Napoli. el equipo se llama Malvinas Argentinas? ¿El equipo Mi tuyo? equipo sí, ¿El de acá? Malvinas, sí, Ah, sí, sí. Sí, fue cuando una formamos, propuesta. Ajá, sí, era por eso, porque estaba yo en el equipo ajá. cuando lo formamos y tenía 2 compañeros más. Bueno, uno creo que no lo he visto jugar más. Y el otro está jugando en San José porque vive allá. Quedé yo nada más como veterana. Qué bueno. Así que me pesa mucho esa camiseta también. Me imagino. Alicia, gracias por venir y No, por gracias por favor, un contarnos placer. tu testimonio. Era nuestro compromiso como medio de comunicación hablar de este tema y tocarlo desde un lugar que no siempre se aborda. Y así que muchísimas gracias No, por gracias prestar a tu ustedes testimonio. por visibilizar también desde este espacio a mis compañeras y a mí, que la seguimos remando, seguimos luchando. Este fin de semana estuve el 2 de abril, estuve con unos compañeros que también están en la lucha por el reconocimiento de acá de Concepción del Uruguay, no de Marina, sino de Ejército, que me invitaron a ser parte del grupo, los veteranos de la soberanía de la ciudad, y están reconocidos así acá en la ciudad. Ajá. Eh, y nos invitaron desde la comuna de Bazo, de Tala, de Herrera. Yo fui particularmente a Caseros, donde nos han homenajeado también, así que Qué bueno. contentísima. Mili Rey escribe,
escribe directamente al chat privado, gran respeto, admiración a esas mujeres que tuvieron esa actuación. Mujeres con mayúscula, dice, en especial Alicia. Sí, Mili fue la que me convocó para este Qué reconocimiento bueno, también, qué bueno. cuando se enteró de mi historia, Está para muy el bien. reconocimiento de la ciudad. Está muy bien Sí. y merecido. Gracias, Alicia. No, gracias a ustedes. Que Alicia tengan buen Fernández, día. gracias. Alicia Fernández conversando con nosotros y diciendo, obviamente, y aportando su historia para que sigamos diciendo que las Malvinas son argentinas.